Tenemos esta mañana en nuestros estudios al meteorólogo del INSIBUME, César George. Con él vamos a platicar sobre cómo está la situación del estado del tiempo para estos días y para lo que se viene. Don César, mucho gusto, gracias por acompañarnos aquí en Telediario al Amanecer. ¿Ya terminaron los días fríos para el país o se espera todavía alguna helada más? Bueno, Andri, recordemos de que prácticamente estamos en la época de invierno del hemisferio norte, por lo que si usted está de acuerdo, prácticamente esta época fría inició tarde en el mes de diciembre, por lo que nosotros los meteorólogos no descartamos que la época fría se vaya todavía a presentar en lo que es el mes de marzo de este año. Mes de marzo, entonces tendremos semanas de frío, digámoslo así, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, es un día que va a ser un poco caliente al mediodía, unos 25, 26 grados centígrados. Sí, pero luego tendremos frío. Normalmente, previo al acercamiento de un frente frío, tenemos condiciones cálidas. De hecho, por eso es que tenemos presencia de niebla en la mayor parte de la meseta central. Nosotros preveemos que a partir del día de mañana tenemos el acercamiento de un frente frío débil, nada comparado con el que nos afectó la semana pasada, y así esperaríamos por lo menos 2 o 3 para el mes de marzo. ¿Y hay alguna región del país, don César, que sufra más a consecuencia de estos cambios bruscos de temperatura? Definitivamente, empecemos por hablar que de Centroamérica, Guatemala es el país que más sufre con las inclemencias del frío para esta época. Sin embargo, los departamentos donde más atravesamos problemas por daños en agricultura es el departamento de Sololá, Chimaltenango, Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y la parte alta de Huehuetenango. Bueno, don César, y ahora cuéntenos algo que todo el mundo quiere saber. ¿Por qué se dan estos cambios bruscos de temperatura? ¿Qué es lo que pasa en el ambiente? Bueno, definitivamente tal vez los guatemaltecos olvidamos muy rápido, pero normalmente el mes de febrero ya es un mes de transición hacia la época seca. Aunque tenemos la presencia de frentes fríos, por lo menos esperaríamos la presencia de 2 olas de calor como la que podría presentarse a finales de febrero. ¿Y estos cambios se dan por algún fenómeno en el Océano Pacífico Atlántico o qué fenómeno es que nos afecta? ¿Por qué hay tanto cambio? Definitivamente recordemos de que hace aproximadamente 30 años la presencia del fenómeno del Niño es aún más en la parte de Centroamérica. Cuando se tiene influencia del fenómeno del Niño, pues la verdad se presentan algunos cambios en la variabilidad climática del país. Hablemos de cambio climático, si le parece. ¿Cómo afecta a Guatemala el cambio climático y este tan mencionado fenómeno del Niño? Si nos pudiera explicar qué es el fenómeno del Niño y cómo le afecta el cambio climático al país. Bueno, el fenómeno del Niño es un calentamiento que se da en la superficie del mar en el Pacífico. Prácticamente desde los más o menos 5 grados de latitud, desde las costas de Perú, se extiende hacia la parte de Centroamérica. Lo tenemos dividido en regiones y la región 3,4 es la que más afecta a la parte centroamericana. En algunos lugares tenemos disminución considerable en las lluvias y en otros lugares del país tenemos demasiada lluvia. Eso es lo que es el fenómeno del Niño. En unos lugares mucha lluvia y en otros lugares ausencia de la misma. ¿A qué región de Guatemala afecta el fenómeno del Niño más? Bueno, los estudios que hemos hecho en Guatemala, tanto meteorólogos y climatólogos, hemos descubierto que la parte más afectada de nuestro país es la región nororiental del país y se ha extendido en los últimos años hacia parte de la meseta central. De hecho, no solo en la parte nororiental del país llueve menos, tenemos un promedio de lluvia de 600 a 700 milímetros al año, sino que cuando tenemos presencia del Niño, tenemos una canícula muy prolongada que algunas veces rebasa los 30, 40 días. ¿Cómo va a ser el invierno en Guatemala en 2016, don César? De hecho, tenemos que tener mucha precaución porque venimos con un fenómeno del Niño desde mediados de año del 2014, nos influenció todo el 2015 con otros parámetros que influyeron a que no tuviéramos lluvia. Tenemos que tener precaución para mayo,
junio y julio, ya que podemos tener un inicio irregular en las lluvias. Sin embargo, consideramos que la canícula no puede ser tan prolongada como la que se presentó en el año 2014 y 2015. Tendremos un mejor invierno, podríamos decirlo de esa manera, aunque siempre el agricultor pequeño, aquel que solo está cosechando quizás su pedacito de tierra, es el que sufre más, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que le daríamos más peso a tener mejor cantidad de lluvia en la segunda parte de época lluviosa. Sin embargo, recordemos que las altas temperaturas que vamos a tener en marzo y abril van a favorecer a que tengamos algunas lluvias convectivas que en alguna forma podrían confundirnos de que ya la época lluviosa ha iniciado. Don César, hablemos un poquito de cambio climático. ¿Por qué Guatemala es un país que se afecta mucho por el cambio climático? ¿Es por donde estamos ubicados en el mundo o qué es lo que pasa? Bueno, recordemos de que prácticamente los contribuyentes al cambio climático, Centroamérica podría ser uno de los menores contribuyentes. Sin embargo, por lo pequeño del país, hemos venido notando desde que aproximadamente desde el año 2000 tenemos una lluvia que no es la mejor para el país. Tenemos una mala distribución en lluvia. Nos llueven 2 o 3 días grandes cantidades de lluvia y pasamos 8 o 10 días sin que ésta se presente. También es muy importante ver las temperaturas altas que se presentan en el país en la época seca bajo la influencia de este fenómeno. Y de acuerdo a los índices climáticos que se manejan en Guatemala, una de las temperaturas más afectadas va a ser la temperatura mínima, o sea, el frío ya no tiende a ser tan intenso como el frío que se presentaba en los años de 1970. 1980, ya que los frentes fríos que incursionan al territorio nacional han sido en menor cantidad. Don César, llegando al final de la entrevista, siempre yo he tenido duda y a ver, cuéntenos usted, sáquenos de la misma. ¿Cuál es el trabajo de un meteorólogo, el día a día de su profesión? ¿Cómo es para estar analizando el comportamiento climático y dando estas perspectivas? Porque usted suele enviar un boletín, yo creo que diariamente, cada 2 días, etcétera, están enviando un boletín del clima. ¿Cómo es que trabaja un meteorólogo? Bueno, antes que todo le agradezco por la pregunta. Tenemos 12 años de pertenecer al Foro del Clima a nivel centroamericano. El reto de un meteorólogo, como en el caso de mi persona, ya no es tratar de hacer pronósticos para 24 horas. Tratamos de hacer perspectivas climáticas para nuestro país para 3, 4 meses. Ya las exigencias de los sectores de nuestro país ya piden más. De hecho, este Foro del Clima primero de este año, a solicitud de mi director, el ingeniero Eddie Sánchez, se va a celebrar en Guatemala del 12 al 14 de abril. Nos vamos a reunir meteorólogos y climatólogos de Mesoamérica, desde México hasta la parte de Colombia, en Guatemala, para ver qué es lo que esperamos para la primera parte de época lluviosa. Qué interesante esto, ¿no? Porque mucha gente, pues no estamos enterados del todo de cuál es el trabajo para pronosticar un ambiente climático, pudiéramos decirlo así, en proporciones de 2 o 3 meses en el futuro, que es lo que usted me está contando que hacen. Sí, de hecho, la perspectiva que actualmente la realiza ahorita en el INSIBUME guatemalteco sí tiene equipo adecuado para poder realizar su tarea correspondiente. ¿Estamos bien con esto en Guatemala? Realmente trabajamos con los mínimos de personal. Actualmente para Guatemala solo trabajamos 5 meteorólogos las 24 horas del día. Hacemos 2 meteorologías, la meteorología sinóptica y la meteorología aeronáutica, pero hemos ganado un gran respeto en Centroamérica con las perspectivas que nosotros emitimos. Don César George, no se diga más. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telediario Al Amanecer. ¿Cuáles son sus recomendaciones finales para todos los guatemaltecos en este invierno? Con eso cerramos. Bueno, una recomendación muy importante es informarnos del ente oficial que es INSIBUME para Guatemala. Nosotros tenemos la responsabilidad de monitorear cualquier sistema hidrometeorológico que sea de peligro para el país.
Y una de las primeras instituciones donde hacemos llegar nuestra información es a la Conred para que ellos ya tomen sus decisiones en cuanto a las alertas que maneja el país. Y con estas palabras de don César George nos despedimos aquí en esta entrevista especial en Telediario al Amanecer. Por favor, continúe con nosotros. Hay más noticias, ya volvemos.